And I now give the floor to the representative of Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Durante años hemos venido siendo testigos de la sistemática y brutal agresión militar israelí contra el pueblo palestino. Durante años hemos denunciado las políticas de dominación racial, de opresión, de ocupación colonial y de apartheid adelantadas por la potencia ocupante. Durante años hemos denunciado las violaciones en masa a los derechos humanos, así como los castigos colectivos, los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos a diario por Israel. Durante años hemos denunciado la creciente política de asentamientos y anexión, de desalojos, de destrucción de hogares y transferencia de colonos. Durante años hemos venido alertando sobre la necesidad de poner fin a los discursos incendiarios que alientan a grupos fanáticos y que propician, entre otros, la comisión de crímenes de odio o el asalto contra sitios religiosos. Durante años hemos exigido a este Consejo de Seguridad que asuma sus responsabilidades en virtud del mandato que le fuera conferido por la Carta Fundacional de nuestra organización. Durante años hemos exigido a este Consejo de Seguridad que garantice el cumplimiento de sus resoluciones, que son jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, sin excepción de ningún tipo. Durante años hemos señalado que el actuar de otra forma solo contribuiría a envalentonar a Israel a que continuase con su agresión criminal, con sus prácticas crueles e inhumanas y con sus políticas claramente orientadas a hacerse del control total del territorio palestino ocupado. Por desgracia, hoy, sin temor a equivocarnos, afirmamos que este Consejo de Seguridad, como resultado del marco de impunidad que ha venido siendo perpetuado en el tiempo por el recurrente veto del gobierno de los Estados Unidos a favor de su socio genocida, ha terminado por convertir a este órgano en un facilitador de la violencia, de la muerte y de la destrucción de la que somos actualmente testigos. Desde aquí aprovechamos para transmitir nuestras condolencias a los familiares y seres queridos de todos aquellos inocentes que han perdido la vida a lo largo de estos últimos 17 días, que sin duda alguna marcarán un antes y un después en uno de los más dolorosos conflictos que enfrenta la humanidad desde hace más de 75 años. Señor presidente, la comunidad internacional y los pueblos del mundo estamos siendo hoy testigos no de una nueva arremetida, sino de una escalada sin precedentes en el conflicto israelí-palestino que tiene el potencial de avivar aún más las tensiones y las divisiones a lo largo y ancho del Medio Oriente, amenazando así la paz, la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales. Y es que la escalada de la violencia y la agresión militar más allá de la Franja de Gaza, incluyendo contra la población civil palestina en la ribera occidental, y que abarca desde injustificables bombardeos contra infraestructura civil en la ciudad de Damasco, hasta la acumulación de poder destructivo en la región, con portaaviones y tropas de potencias extrarregionales, dan muestra de la clara intención de la potencia ocupante y de su principal cómplice y protector, el gobierno de los Estados Unidos, de escalar el conflicto y las tensiones geopolíticas, de ejercer dominio en la región, incluyendo a partir de la puesta en marcha de operaciones en otros frentes, con el propósito de cambiar por completo el Medio Oriente y de aprovechar esta situación no solo para anexarse la Franja de Gaza, sino también para desplegar una operación destinada a la limpieza étnica de la población civil palestina que sobrevive en la llamada cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Así las cosas, resulta evidente que el régimen israelí no solo viola de manera abierta, flagrante, deliberada, sistemática e impune todas y cada una de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, sino también los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, las normas del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional de los refugiados,
así como las convenciones de Ginebra y sus protocolos que, entre otros, regulan la barbarie de la guerra. Es evidente, pues, no solo que la potencia ocupante se cree estar por encima de la ley, sino que de forma alguna está comprometida con la realización de la solución de dos estados que convivan uno al lado del otro en condiciones de paz y seguridad. Nos preguntamos, señor presidente, ¿dónde está la llamada comunidad internacional? ¿Dónde está el gobierno de los Estados Unidos, sus socios y satélites occidentales, que en cualquier otro caso estarían pretendiendo dar lecciones en materia de derechos humanos, llamando a la protección de los civiles y exigiendo el acceso sin trabas ni impedimentos de la ayuda humanitaria requerida hoy sobre el terreno? Nos preguntamos, ¿acaso son estas las reglas a las que se refiere el gobierno de los Estados Unidos cuando promueve la consolidación de un sistema mundial basado en supuestas reglas? Las reglas de los excepcionalismos, de los unilateralismos, de la supremacía, de los dobles raseros y de las interpretaciones acomodaticias de los compromisos internacionales. En nada nos sorprende su silencio hoy ensordecedor, que no es más que una clara muestra de su complicidad en este y tantos otros dolorosos conflictos alrededor del mundo. Sin embargo, llamamos a tomar atenta nota de la conducta y posiciones asumidas hoy por estos países que pretenden justificar lo injustificable, incluyendo a través de la presentación de proyectos de resolución que no son más que una burla al mundo entero. Aunque sería ética y moralmente incorrecto, la historia nos demuestra que su hipocresía no conoce límites y que el día de mañana no tendrán pudor alguno para presentarse nuevamente como supuestos líderes en otras importantes causas. Señor presidente, la situación sobre el terreno es realmente trágica. La situación humanitaria continúa deteriorándose día tras día, minuto a minuto, mientras este órgano continúa paralizado. Así lo demuestran los hechos, así lo confirman los informes del Sistema de Naciones Unidas, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de otros actores humanitarios sobre el terreno, quienes no se han visto exentos de la barbarie y han sido incluso víctimas mortales de la violencia. Así lo revelan las imágenes que han dado la vuelta al mundo desde el pasado 7 de octubre. Es una realidad que ya no se puede minimizar, que ya no se puede ocultar y que vivirá en la memoria de generaciones que jamás podrán olvidar las masacres aún hoy en curso. Durante las últimas 2 semanas se han bombardeado refugios enteros, se han destruido depósitos de alimentos, se ha asesinado a miles de civiles inocentes, incluidas mujeres y niños, así como a funcionarios de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja y de la prensa internacional. Se han perpetrado ataques aéreos contra hogares y hospitales. Es algo que todos hemos visto con gran estupor. No se trata de meras estadísticas, sino de hechos de dominio público y de vidas humanas que han sido perdidas. Aún así, Washington insiste en que, según sus supuestas evaluaciones, Israel no es responsable y que la potencia ocupante está haciendo un uso proporcional de la fuerza en ejercicio de su derecho a la legítima defensa. Para su desgracia, no obstante, su manipulación de los hechos y el gaslighting ya no tienen el mismo efecto de antes, pues vivimos hoy en un mundo ampliamente conectado gracias a la tecnología y las redes sociales. La evidencia está, pues, ante los ojos del mundo. La responsabilidad del régimen israelí es incontrovertible e irrefutable. Es lamentable ver cómo varios gobiernos se niegan a condenar de manera taxativa la violencia indiscriminada contra civiles inocentes y, por el contrario, prefieren alentar la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como la prolongación del conflicto. Así las cosas, hoy se ha optado una vez más por ser indiferente y, lo que es más grave aún, por ser cómplice y pretender dar carta blanca al agresor para que continúe no solo con su política de exterminio, sino con su vendetta contra todo un pueblo que solo reclama su derecho a una patria libre. Eso es justo lo que busca Estados Unidos con su impresentable proyecto de resolución. Señor presidente, hoy, cuando celebramos un nuevo aniversario de la entrada en vigor de la Carta de la ONU, la República Bolivariana de Venezuela reafirma su histórica posición de principios en respaldo a la justa causa palestina. No nos cansaremos de defender el derecho inalienable del hermano pueblo palestino a existir y no meramente a sobrevivir en su Estado libre, independiente y soberano de Palestina,
con Jerusalén Oriental como su capital y en las fronteras previas a 1967. De allí que seguiremos respaldando de manera decidida todos y cada uno de los esfuerzos internacionales que nos permitan acercarnos al logro de una paz justa, integral y duradera a la cuestión de Palestina. Ahora bien, en ausencia de un horizonte político creíble, es imperativo avanzar con sentido de urgencia hacia la adopción de medidas concretas que nos permitan garantizar el bienestar de la población civil y brindar protección internacional al pueblo palestino. De igual forma, y en medio de la actual coyuntura internacional y la gravedad de la situación sobre el terreno, exigimos a Israel, la potencia ocupante, que regrese al camino de la legalidad internacional, que ponga fin al asedio de la Franja de Gaza y al desplazamiento forzado de la población civil palestina, que ponga fin a sus ataques indiscriminados contra la población y la infraestructura civil y que permita el ingreso sin trabas de la asistencia humanitaria, así como la evacuación segura de aquellos civiles que requieran atención médica de emergencia y la realización plena del mandato encomendado al UNRWA. Por último, enfatizamos que ha llegado la hora de que la promesa de paz, justicia y libertad contenida en la Carta de las Naciones Unidas sea una realidad para el pueblo palestino, que reclama su derecho a la libre determinación y la realización de sus legítimas aspiraciones nacionales, al tiempo que renovamos una vez más nuestra inquebrantable solidaridad para con el hermano pueblo palestino, así como nuestro firme apoyo a su justa causa y la de sus mártires, que es sinónimo de conciencia y dignidad para todos los pueblos del mundo, que hoy exigen, desde distintos confines, el cese inmediato de la brutal agresión militar, de la ocupación y de la continuada subyugación israelí contra el Estado de Palestina. Es el momento de apostar a la paz, la justicia y la libertad en interés del bienestar de pueblos enteros, poniendo a un lado de una vez por todas cualquier cálculo político o pretensión de dominación neocolonial. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of Venezuela for their statement.